¿En verdad creíste que Alexa solo respondía a preguntas tuyas? Pues hay dueños de ellas que rumoran noches en que responden a voces que ellos no pueden oír. Y se rumoran sucesos paranormales en las madrugadas que ocurren con este dispositivo. Y esta noche escucharás varios testimonios de gente real, aquí en Estación Siniestra. Mi nombre es Santiago. Comencemos. A inicios del 2025 yo no creía jamás en energías o fantasmas, y menos ahora que todo está tan avanzado. Pero creo que ellos se adaptan. Buscan alguna ventana para comunicarse con nosotros, los vivos. Soy Marisol. Vivo con mi esposo y nuestro hijo de 5 años en una casa que rentamos desde hace 5 años, en una colonia de La Lagunilla. Todo marchaba bien. La zona, aunque movida, era tranquila en nuestra calle. El 6 de enero, Día de los Reyes, mi esposo me regaló lo que llevaba pidiéndole desde hace meses, una Alexa. Yo la quería porque todas mis vecinas y mi familia la tenían, porque podías poner música, recetas, hasta chistes te contaba. Al instalarla la colocamos en nuestro cuarto, en el buró al frente de nuestra cama. La primera noche pusimos música, bromeamos con los comandos de voz. Hasta nuestro hijo se reía cada que Alexa hablaba. Todo marchaba muy bien hasta esa noche. Por ahí de las 3 de la mañana, nuestro hijo llegó corriendo a nuestra cama llorando. Él había hecho esto desde que lo habíamos cambiado al cuarto de al lado, su recámara. La mayoría de las madrugadas venía a nosotros llorando, diciéndonos que algo lo despertaba. Nosotros pensamos que solo eran pretextos para dormir con nosotros. Esa noche yo lo abracé, lo arrullé y traté de calmarlo. Lo acostamos en medio de nosotros. Pero entonces, escuchamos un golpe en seco en la habitación del niño. Y en ese preciso momento escuchamos pasos salir de la habitación. Mi esposo fue a revisar pensando que alguien se había metido, pero no había nada. Ninguna ventana abierta, todo estaba normal, sin saber que era apenas el primer aviso para lo que venía. Los 2 primeros días con Alexa fueron tranquilos, divertidos incluso, pero al tercer día, algo cambió. Esa madrugada, entre dormida y despierta, escuché un susurro muy bajito. No se le entendía lo que decía, pero sí sabía de dónde venía. Era de Alexa. Abrí los ojos y en la oscuridad de mi cuarto vi una figura oscura junto a ella, alta e inmóvil. En ese momento Alexa dijo: «Lo siento, no puedo escucharte». Yo me incorporé de golpe. Mi esposo también se despertó porque la voz lo sobresaltó. Prendimos la luz y no había nada en el cuarto, pero yo juro que lo vi. Estaba parada justo a un lado del aparato. 2 días después, otra vez a las 3 de la madrugada en punto, Alexa empezó a reproducir algo. Era como una oración en otro idioma, con un volumen tan bajo que parecía estar hablándome al oído. Yo comencé a tener frío, pero era un frío raro. Era un frío que venía desde adentro. Lo desperté a mi esposo. «¿La pusiste tú?», le pregunté. Él lo negó. Decidimos desconectar a Alexa y por si acaso apagamos el Wi-Fi cada noche, porque ya iban 2 veces que sucedían cosas extrañas. Durante unos días pareció funcionar. Estuve también platicando con mis amigos y mis familiares que tenían a Alexa, que a veces me daba miedo. Ellos me decían que era raro, pues a ellos no les sucedía nada de eso, y eso que la dejaban conectada por la noche. Quise olvidarme de estas 2 cosas y seguir solamente con Alexa antes de dormir, pero durante el día, las cosas también empezaron a cambiar. Una tarde, mientras lavaba los trastes, escuché claramente a una niña gritar por el comedor. Me saqué de onda y volteé de inmediato. No había nadie y mi hijo estaba durmiendo. Otro día también, barriendo la sala, alguien gritó desde la entrada:
Ya llegué. Era la voz de mi esposo, estoy segura. Fui feliz a recibirlo, pero no lo vi. Busqué por toda la casa gritándole, pero él no estaba. Le marqué diciéndole que por qué se había ido de nuevo, pero él aún seguía trabajando. Entonces, ¿quién fue el que gritó? En esos días vivía entre la duda y el terror. Alexa seguía desconectada por las noches, pero una noche a eso de las 2:50 de la madrugada, empecé a escucharla entre sueños. Ella comenzó a decir una frase que aún no me la saco de la cabeza. No los dejaremos en paz nunca. No los dejaremos nunca, repetía. Mi esposo y yo nos levantamos temblando. Le dijimos a Alexa, cállate, pero no respondía. Solo repetía esa frase una y otra vez. Fuimos a apagarla, pero qué gran sorpresa nos dio cuando nos dimos cuenta que el Wi-Fi estaba apagado y Alexa estaba desconectada. Solo se cayó y se apagó cuando encendimos la luz. Decidimos guardarla en una caja, pero no sirvió de nada. Las cosas paranormales empeoraron. En las madrugadas escuchábamos pasos, golpes. Una noche mi esposo despertó. Lo vi pálido y tartamudeando me dijo, ¿no eras tú la que se sentó aquí? Esa madrugada él vio a una mujer sentada al pie de la cama. Luego la vio pararse y caminar por el cuarto. Pensó que yo iba al baño y lo único que hizo fue voltearse de lado para volver a dormir. Pero ahí fue cuando me vio, acostada, durmiendo. Estábamos muertos del terror. Nuestro hijo ya no solo lloraba a las 3 de la madrugada, ahora también traía rasguños, moretones, como si alguien lo sujetara fuerte. Pero poco tiempo después, no solo él. Nosotros también amanecíamos con marcas que no sabíamos explicar cómo nos hacíamos. Ya no podíamos dormir. Vivíamos asustados, tensos, rotos. No sabíamos cómo terminar con esto. Hasta tuvimos que recurrir a las limpias. En Tepito hay mucha gente que hace trabajos, brujerías, limpias. Probamos con mucha gente distinta. Nos cobraban, hacían rezos, limpias con huevo, pero nada funcionaba. Muchos eran charlatanes nada más. Hasta que conocimos a un viejito de la Lagunilla que fue recomendado por una señora mayor. Él vino a la casa un viernes. Dijo que ahí no había fallecido personas, pero que sí habían muertos en la casa. Probablemente los dueños anteriores hicieron rituales oscuros para atraer ese tipo de energía. Ese mismo día a las 3 de la tarde inició un ritual en la sala, cerca de la cocina. Quemó incienso, marcó el suelo con sal, recitaba frases en náhuatl. Todo estaba en silencio, nada más lloviendo porque él le pidió a mi esposo que esperara en el patio con nuestro hijo. Y mientras hacía la limpia a la casa, pude ver como un cuchillo que estaba en la mesa de la cocina salió volando hacia él. El viejito se hizo a un lado justo a tiempo. Algo lo había atacado, no quería que terminara aquel ritual. Terminó el ritual sudando, con los ojos llorosos, pero nos dijo que era buena señal. La casa estaba peleando por soltar lo que tenía. Desde finales de febrero hemos estado haciendo este tipo de misas. Desde entonces las cosas mejoraron. Ya no hay susurros ni sombras. Alexa sigue guardada, me da mucho miedo. Y aún no pienso volver a sacarla. Mi hijo duerme mejor y nosotros también. Pero hay algo que no puedo evitar pensar. Alexa fue su puente para comunicarse con nosotros. Esto fue todo, audiencia. Buenas noches, Santiago. Y buenas noches a todos los que me escuchan. A inicios del 2019 me mudé por fin a vivir solo. Tengo 30 años y trabajo desde casa y como muchos, me llevé mi Alexa y mis focos inteligentes que controlo con la voz. Siempre pensé que vivir independientemente sería lo mejor,
Y para ser honestos, mi primera experiencia fue algo fuerte, pues tiene que ver todo con sucesos paranormales. Pero para entender lo que pasó necesito hablarte de alguien muy especial, mi hermana Mariana. Cuando tenía 8 años ella era mi mejor amiga. Tenía 15 y para ella yo lo era todo. Jugábamos diario, me ayudaba a mis tareas, me daba consejos, me compraba todo. Ella me regalaba dulces, carritos, plastilinas, y cada noche antes de dormir, me acariciaba la cabeza y me decía, descansa mi dulce niño. Después rezábamos juntos, ángel de mi guardia, mi dulce compañía, siempre hasta quedarme dormido. No había nadie como ella. Siempre me hizo sentir amado, seguro, protegido, mucho más que mi mamá. Pero todo cambió un maldito día. Mariana enfermó, leucemia. Al principio solo estaba cansada, pero pronto vinieron las quimioterapias, la pérdida de cabello, las lágrimas de mis padres y después el silencio. Los últimos días no me dejaron verla. Decían que era mejor así, que no querían que me quedara con esa imagen de ella, pero eso a mí no me importaba. Yo la amaba. Lo que me quedó fue el vacío de no haber podido abrazarla una última vez. Murió en enero del 2003. Pasaron los años. Crecí y la vida siguió. Aunque dentro de mí siempre hubo una parte que no sanó. Ya en mi nuevo departamento, enero del 2019, todo iba bien. Alexa era útil, música, luces, recordatorios, nada raro. Hasta la cuarta noche. Eran las 3:17 de la madrugada cuando me desperté sobresaltado. Alexa se encendió sola y dijo, «Bienvenida, Mariana». Me quedé paralizado. ¿Cómo? Yo jamás programé ese nombre. Ni siquiera lo dije en voz alta desde que me mudé. Pensé que era un error. Quise creerlo así que me volví a dormir. Pero la siguiente noche fue peor. De nuevo a las 3 de la madrugada, Alexa volvió a activarse sin razón y comenzó a reproducir una oración a todo volumen. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Sentía escalofríos por todo el cuerpo. Era la misma oración que Mariana me hacía repetir cada noche. Apagué a Alexa, pensé en venderla, pero algo me detuvo. Era miedo, sí, pero también era algo más. Nostalgia. Pasaron unos días y una noche al llegar del trabajo. Apenas me acosté y cerré los ojos. Y escuché de nuevo esa frase. Descansa, mi dulce niño. Alexa había dicho lo que mi hermana me decía de niño. Mi corazón se detuvo por un segundo. Esa frase solo ella me la decía. Abrí los ojos con sentimientos que no puedo entender. Y la oración empezó a sonar de nuevo, pero ahora bajito. Así siguieron las noches. No todas, pero las suficientes para saber que no era una coincidencia. Es mi hermana que aún se acuerda de mí. Hasta la fecha nunca he visto su sombra. Nunca ha aparecido al frente de mí, nunca la he soñado. Pero cada vez que Alexa se activa sola, cada vez que esa oración suena, cada vez que escucho, descansa mi dulce niño, siento que ella está aquí, cuidándome, como lo hacía cuando tenía yo 8 años. Y por más extraño que suene, ya no tengo miedo. Hola, buenas noches, audiencia. Mi relato es corto. Y es que revisando la app en mi celular, me encontré con algo extraño. Una grabación. Y es que Alexa a veces guarda interacciones para mejorar el servicio. Pero esta no era una pregunta ni un comando. Era una grabación a la 1 de la mañana, cuando yo estaba profundamente dormido. Le di play por curiosidad y escuché mi voz. O era algo que sonaba como yo.
Estás aquí, decía esa voz. Luego se oía un silencio largo y una risa suave de mujer. Me quedé congelado. Yo no había dicho eso. Nunca he hablado dormido y mucho menos estaba acompañado. Borré la grabación. Desconecté todo, pero al día siguiente había otra. Y esta vez no era mi voz. Era una voz ronca, desconocida, que murmuraba algo cerca del micrófono. ¿Tú me escuchas? Se lo preguntaba a alguien, a Alexa. Nuevamente había un silencio increíble de varios minutos, pero casi al final se escuchaba una respiración y al fondo la risa de aquella mujer. Esto me aterró bastante. Borré el archivo e hice como si no hubiera escuchado eso. Ya de regreso a mi casa, antes de abrir la puerta, escuché desde afuera cómo Alexa respondía a preguntas que alguien le estaba haciendo. Alguien que no estaba presente físicamente, pero que estaba ahí, en mi casa. También mi papá los escuchaba. Él tiene su cuarto ahí aparte dentro de mi casa. Y una tarde que llegué me dijo algo que me erizó todos los vellos del cuerpo. Ya es que se calle. Todo el día está hable y hable esa máquina. Al escuchar esto no lo pensé dos veces. Esa misma tarde agarré a Alexa y la llevé a vender a una plaza. Con ese dinero puse un poco más y compré otra nueva, pensando que la antigua Alexa era el problema. La instalé y todo. Pasaron algunos días y hasta ese momento jalaba bien. Pero a veces sí escuchaba por las madrugadas cómo Alexa se activaba. En los archivos de voz a veces se veía que había actividad por las madrugadas. Eran como susurros. Susurros que Alexa detectaba pero que no los escuchaba del todo. Es por eso que ahora prefiero apagarlas por las noches. Y espero que esto sirva como un tip a tu audiencia.